Presida Diana Uribe, este es un mensaje en respuesta a su video Irán, claves para entender el conflicto de hoy. Le falta imparcialidad propia de una historiadora. La escuchamos creyendo que vamos a recibir una lección histórica, pero usted se toma licencia poética para incluir comentario político. Usted tiene influencia mediática. Por favor, utilícela mejor, con el conocimiento que nos da la historia. Usted empieza glorificando Irán porque es un país grande y milenario. Eso nunca ha demostrado nada inherentemente positivo sobre la influencia de un país. El zoroastrianismo sí emergió allá, pero usted omitió que sus seguidores han sido terriblemente perseguidos por los musulmanes que mandan en la región. Son una minoría ínfima. Efectivamente, la de Irán es una cultura milenaria, la cual fue secuestrada por completo por el Islam fundamentalista desde los 70s. Después usted omitió siglos de historia para pasar directamente a la influencia occidental del siglo XX. No es apropiado omitir que entre los siglos que pasaron entre la invasión musulmana, invasión que usted llama expansión, y el siglo XX, la región se vio sometida a episodios sangrientos sin influencia ni de armas occidentales. Omitir esto es parte de una agenda notable entre sus videos de glorificar al Medio Oriente y hacer parecer que lo que sufren es por culpa nuestra. Además de la larga guerra entre chiitas y sunitas, los ejemplos son varios. Conquistas mongolas, conquistas de Timur y Tamerlán, guerras otomano-safávidas, invasión afgana y colapso safávida, conquista árabe musulmana, etcétera, etcétera. Usted hace referencia a los kurdos también. Los kurdos iraníes han sido objetos de represión y discriminación por parte de la República Islámica desde prácticamente el inicio del régimen en el 79. Y por muchos otros estados islámicos. La pregunta de qué tiene que ver Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán también aplica para Irán. ¿Qué tiene que ver el régimen iraní en el conflicto entre Palestina e Israel? ¿No le parece? Al régimen que tiene secuestrada a la nación iraní sin consultar a su pueblo, nunca le ha interesado posicionarse como una pieza clave en una solución pacífica al conflicto. Un país con tanto terreno como Irán podría haberle proveído resguardo a los civiles palestinos, como lo hizo Jordania, como lo hizo el Líbano. Pero al régimen iraní no le convendría eso. Ellos bien sabían que donde iban los palestinos proseguía la guerra, precisamente como ocurrió en Jordania y en el Líbano. En tal caso, el régimen iraní prefirió seguir echándole gasolina al fuego, utilizando a los palestinos como sus combatientes delegados. Así como usted observa que la muy reciente influencia occidental ha sido con intereses particulares, hay que observar que lo que ha hecho el régimen iraní con el dinero del petróleo y el gas no ha sido mejor para el pueblo de lo que fue bajo el Shah. Los de arriba se hacen ricos mientras el país se hunde, igual que Venezuela después de nacionalizar su petróleo. El hecho de que el régimen iraní con dinero del petróleo y gas provee logística, armas y entrenamiento a grupos terroristas chiitas de varios sabores y colores, no solo para atacar a Occidente sino para atacar a otros musulmanes, está más que demostrado, como lo fue su involucramiento directo en muertes de miles de soldados estadounidenses. Así que hacer cara de sorpresa ante una intervención estadounidense en Irán no es muy perspicaz ni contribuye a una conversación imparcial. La única consigna que ha repetido el régimen iraní desde hace décadas, de manera incesante, es muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, lo cual es suficiente para entender que el régimen no quiere energía nuclear con fines pacíficos. De hecho, Estados Unidos sí inventó material de inteligencia para invadir Irak, tristemente, pero el caso de Irán, la inteligencia es mucho más certera y auténtica. Como historiadora, usted recordará que en la época de los 80s el régimen de Irak, de hecho, tuvo un reactor nuclear. ¿Confiaría usted en el régimen iraquí de Hussein con el uso responsable de un reactor nuclear? Irán es una superpotencia mundial de gas natural y de petróleo, como es bien sabido. No necesitan energía nuclear. ¿A quién quieren convencer de que su programa nuclear es con fines pacíficos de energía? Eso me lleva a otra contradicción suya. Usted dice que el régimen llegó al poder engañando a varios grupos políticos y sociales que nunca los hubieran respaldado si hubieran sabido los horrores sociales que se avecinaban. Eso es cierto.
El régimen usó el concepto del engaño justificado que prescribe el Corán mismo, el taquilla. ¿Debemos ahora creerles que su programa nuclear es con fines pacíficos? Por favor. Lo mismo está sucediendo en el occidente. La bien financiada máquina mediática islámica, tanto chiita como sunita, está gradualmente convenciendo a la izquierda occidental de que su invasión contemporánea a los países de Occidente no tiene fines de influencia geopolítica. Y una vez más los grupos de izquierda se dejan engañar, como pasó en Irán. Si seguimos rehusándonos a destilar la historia correctamente, nos va a suceder lo mismo en el occidente que le sucedió a Irán. El Islam mismo ha venido siendo secuestrado por las versiones más extremas de sí mismo. Otra ironía suya es condenar las bombas nucleares en Japón cuando usted sabrá que la alternativa, que era invadir el mismo Japón, habría costado más vidas y más tiempo antes de que el terriblemente criminal régimen japonés se rindiera. ¿Por qué el régimen iraní no se ha dedicado a solucionar los problemas de ese pueblo sin agendas geopolíticas? Por ejemplo, Irán tiene un problema gravísimo de agua. La mayoría del público mundial no lo sabe porque las tiranías tienden a esconder sus problemas internos y los proyectan como conflictos externos. En el 2025, Reuters describió la peor crisis histórica iraní en décadas. Se redujo la presión del agua nocturna en Teherán y algunas de las principales presas que abastecen la capital estaban en niveles extremadamente bajos. La expulsión masiva de técnicos extranjeros en los 70s y 80s, cuando el nuevo régimen quiso reducir la dependencia de extranjeros como parte de su propaganda geopolítica, se debilitaron los mecanismos tradicionales y locales de control del agua. El régimen centralizó las decisiones y facilitó una visión del agua subterránea como recurso al que debía ampliarse el acceso. Esto incentivó más pozos y más extracción. Después de la revolución, el caos industrial produjo una expansión de pozos. Un estudio del 2026 de la llanura de Ras Bajan encontró que entre 1978 y el 82, la extracción subterránea en esa zona aumentó aproximadamente 200% en medio del colapso de controles y proliferación de perforaciones. Tampoco, señor Uribe, le escuché condenar la presencia soviética en tierras del Medio Oriente ni su influencia en décadas, vendiendo armas y proveyendo logística y a veces apoyo directo a cada enemigo de Israel que se aparecía en el mapa, de la manera en que usted condenó la presencia de los demás países de Occidente. Es importante mencionar esto cada vez que usted habla del fin de la unipolaridad mundial. Le pido respetuosamente que no siga vendiendo esa idea de multipolaridad mundial tan de moda entre la izquierda. Como historiadora, usted seguramente conoce la visión de la democracia en China. ¿Considera usted que China sería un buen líder mundial? En este mismo momento, China amenaza y hostiga a varios países a la misma vez en sus terrenos marítimos, robándoles la pesca. En este momento, China está respaldando directamente al ejército de Myanmar en sus ataques contra la población civil. En este momento, China está aplastando a su población musulmana interna, los uigures, lo que es el problema de derechos humanos más grave atribuido actualmente al gobierno chino. China sigue abriendo minas de carbón. En el 2025, China puso en funcionamiento de 78 a 80 gigawatts de nuevas centrales de carbón, contribuyendo terriblemente a la contaminación mundial. Muchos de sus programas de energía solar son propaganda distribuida en TikTok. China es otro régimen que tiene secuestrada a su población, ya que no ofrece alternativas políticas. China perpetra vigilancia, intimidación y persecución de disidentes chinos en otros países. China lleva a cabo detenciones arbitrarias, restricciones religiosas, vigilancia, denuncias de tortura, esterilización y trabajo forzoso. China amenaza constantemente la pequeña y próspera y pacífica Taiwán y abre bases militares e infraestructura en otros países, dando no sin esperar nada a cambio. Corea del Norte, que es la cárcel cultista más grande del mundo, existe en su forma actual por culpa de China directamente. Sobrevive también gracias a Rusia, la cual, como otro polo de esa tal multipolaridad que usted ayuda a propagar, por su parte tampoco está en ninguna posición de liderazgo. Su eterna corrupción y sus actos ilegales, como la muy sangrienta invasión de Ucrania,
y sus décadas de respaldo a todo tipo de grupos terroristas, nos tomaría renglones enlistar. No existe un orden multipolar. Existen las alternativas de una democracia imperfecta, con un grado de transparencia y rendición de cuentas. O un grupo de países que no ha podido mejorarse ni a sí mismos, liderados por un país sin experiencia alguna con la democracia ni la transparencia. Diana, la escuchamos en Colombia y en todo el mundo. Recuerda que un historiador profesional debe ser intelectualmente honesto y transparente sobre sus interpretaciones y fiel a la evidencia, incluso cuando esa evidencia contradiga sus propias referencias políticas. Aún estamos a tiempo de preservar las pocas democracias que existen en el mundo y de frenar el desplome sociopolítico causado por la muy autodestructiva izquierda y su adición a la aprobación en los medios sociales. Esto solo se logra dando más de un punto de vista socialmente aceptado. Mil gracias por escuchar.